Hola, aquí te habla Abraham Gómez una vez más. Sé que este mensaje será de bendición para ti, para tu vida. Yo sé que tendrá un cambio para tu futuro. Sé que no te sentirás igual. El tema de hoy es miedo a la muerte. Sé que tú has pasado por eso. Sé que un familiar, niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué pasa esos pensamientos? Miedo a la muerte. ¿Por qué pasa eso? Pero ahora veremos qué es lo que dice la Biblia y desde hoy se te quitarán esos pensamientos porque es un estado mental donde tú no tienes que tener miedo a nada. El miedo a la muerte y pensamientos de miedo a la muerte vienen por muchas causas. El temor a la muerte es causado por enfermedades, por pobreza, por desilusiones. ¿Por qué pasa eso? Porque el humano siempre quiere todo rápido, quiere todo ya. Y a veces viene la depresión por desilusiones, viene la depresión y la depresión vienen esos pensamientos de muerte. El qué pasará mañana y qué pasa si, o si tú estás enfermo, tienes una enfermedad terminal, o no sé por qué hayas pasado, pero yo pasé por todo eso. Yo pasé por pensamientos de suicidio, donde yo me quería matar. Pero tengo una buena noticia, ¿sabes qué? Llegó Jesús, el Salvador. Llegó a tiempo y no lo hice. A veces Dios permite que pases hasta ese nivel porque Él quiere que tú perdones. Pero no te vayas, no te vayas. Así que no cambies de video, porque yo sé que eso será de una gran bendición para ti. Hablar de esto a los jóvenes les da pena, les da miedo, no saben qué hacer y lo que hacen es suicidarse. Yo he tenido amigos y amigas que han tenido jóvenes de 18, 17 años que no saben qué hacer con la depresión, con la ansiedad, con esos pensamientos de muerte, pero también Dios me ha dado la dicha de salvar a muchos jóvenes de la muerte. Donde yo sé que quizás dirás, pero ¿y este quién es? Para que Dios va a usar al que tenga que usar si es para salvar a alguien. Donde Dios me ha usado con jóvenes que están así por matarse. Y tienen que tener a veces Dios tiene que dar una palabra específica y hablar y decir, no lo hagas. O yo no permití que lo hicieras. La depresión por situaciones, por raíces, matan. Y los jóvenes no dicen nada. Pero ¿qué dice la Biblia? O tú tienes miedo porque estás enfermo, o qué va a pasar, vas a dejar a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas. ¿De qué tienes miedo? Todos vamos a morir. Lo que pasa es que tenemos el pensamiento de saber cuándo y cómo vamos a morir. Eso no te pertenece a ti. Eso lo decide el Señor, lo decide el Dios de la vida. Tú vive el día de hoy, tú da gracias, porque a veces cuando vienen esos pensamientos de muerte y de miedo, es porque tú no estás siendo agradecido con el Dios, con el Rey, con el que te dio todo. Lo que pasa es que a veces nosotros pasamos por situaciones porque uno mismo busca la situación y uno culpa a Dios. Yo muchas veces culpé a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos los humanos, de culpar a Dios siempre, cuando nos pasan cosas malas. Pero a veces son decisiones que nosotros tomamos por eso. Pero ¿qué dice la Biblia ahora? ¿Qué dice la Biblia de la raíz de todo esto? Te aseguro que hoy se te quitan esos pensamientos porque tu vida cambiará. Tus pensamientos cambiarán. Es un estado
mental, pensamientos que no tienen que estar ahí. Están ahí porque tú les permites estar ahí. Tú tienes control de la mente. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Juan 10:10 y dice: el ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué lindo. Dios vino a darnos vida, tanto para que la disfrutes aquí en la tierra, para el día que partamos y la disfrutemos donde está Él. Porque es una promesa de Dios. Otro de los versículos dice, Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi voz y oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué lindo, eso es poderoso. Una promesa de la misma boca de Jesús. Mira, en 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron, así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir y a tener esa vida eterna. O sea, nosotros encontramos la vida en Jesús. En Él la encontramos. Pero ¿cómo lo encontramos? Él tiene que vivir dentro de ti. Nadie entra a tu casa a menos que tú lo dejes entrar. Otro de los versículos dice en 2 de Timoteo 1:10: esta gracia se ha manifestado ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. O sea, cada vez que alguien te habla de Cristo, cada vez que alguien te habla del amor, cada vez que alguien te habla de que te reconcilies, Él es el Evangelio. En una de las palabras Jesús dijo: yo vine por los enfermos, no por los sanos. Porque hay muchas personas que solo te señalan y te dicen, y el amor de Cristo, Dios nos manda a demostrar el amor de Él. En otra de las palabras dice también, en Hebreo 2:14 dice: por medio de su muerte destruyó al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y libró a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Aquí nos damos cuenta quién nos esclaviza con miedo a la muerte. Pero así que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tienes que tener en la mente. Y aquí otro de los versículos dice, en Juan 11:25 dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esta es una promesa de Jesús. Y si Jesús lo dijo, así es. Porque Él no miente. Él es el quien te ama. Vamos en otro versículo. Y dice así. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu.
Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú eres sellado con el Espíritu Santo, con la promesa de que recibirás vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Vamos a otro versículo. Y dice, en Apocalipsis 11:17, dice: no tengas miedo, dijo Jesús. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿De qué vas a tener miedo? ¿A un demonio? ¿Al diablo? ¿A la gente? ¿A la enfermedad? ¿De qué vas a tener miedo? Si Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno, nadie más te puede mandar al infierno. En la palabra, una palabra que yo leí decía: no le tengan miedo al hombre, porque ¿qué puede hacer el hombre? Sino téngale miedo a aquel que mata el cuerpo y que manda el alma al infierno. A él ténganle miedo, ténganle temor. Wow, nadie más tiene las llaves del infierno y de la muerte, sino que Jesús se las quitó a Satanás. Ahora, ¿de qué vas a tener miedo? ¿De qué vas a temer? Si él tiene las llaves de la muerte. Vamos a otro versículo y es Juan 6:40 y dice así: porque la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, es que todo el que conozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Así que alégrate cuando tú tienes a Jesús. La voluntad del Padre fue que tú tengas vida eterna y no vivas en miedo ni al temor, ni temor a nada. Se le teme a Dios, no a la muerte. Dios tiene sus promesas y te las está dando en este momento, si tú no la habías escuchado. Vamos a otro versículo y dice Juan 5:11: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Así que a veces has pasado tanta lucha porque que te falta. Tú naciste con un vacío y que no lo llena tu mamá, tu papá, tus hermanos, la novia, el novio. Lo llena Jesús. Ese vacío lo llena Jesús. Veniste con un vacío que se llama Jesús y solo Él lo puede llenar, nadie más. No lo llenan las drogas, el alcohol, las distracciones, el teléfono. Lo llena Jesús. Así que vamos, es tu tiempo. Y aquí hay otro versículo. Wow, eso está poderoso. Y dice así, en Hechos 4:12: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que esa es otra de las promesas. ¿Sabes? Cuando yo pasé por la depresión y pasé por pensamientos de muerte, por enfermedades, por ansiedad, el pensar ¿qué me pasará? O habían pensamientos que venían y me decían, te vas a morir, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, o a tu familiar, y yo me ponía así como que, ¿qué hago? Pero yo no conocía la profundidad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en mí? ¿Cómo fue ese cambio? Acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador. Y desde ese día empezó a cambiar mi mentalidad. Sentí que fui libre. ¿Te gustaría a ti aceptar a Jesús en tu corazón? O mandarle este video a alguien que necesita a Jesús urgentemente. Quizás que esté enfermo, en depresión, en ansiedad, o un amigo que tú conoces. ¿Te gustaría hacer eso?
Mira qué dice la Biblia de esto. En Romanos 10:8 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. ¿Qué es esta? La fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Cuando tú aceptas a Jesús, todo cambia, tu entorno, todo. En Romanos 10:10 dice, porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Joven que tú me ves, anciano, o los años que tú tengas, estás cansado de tener esos pensamientos y ya no quieres tener esos pensamientos, que no sufrir de ansiedad, de depresión por tener esos pensamientos. La pregunta y la decisión es tuya. Y la pregunta es, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y tu único Dios? Si tu respuesta ha sido sí, vamos, cierra tus ojos y yo te dirijo en una oración y tú la repites. Y te aseguro que tu vida cambiará. Tus pensamientos y el miedo a la muerte se irá porque tú ya conoces todo esto. Vamos, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, vengo a ti. Soy un pecador o pecadora. Perdona mis pecados. Los confieso delante de ti. Y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y confío en mi corazón que el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y mi único Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y pronuncia tu nombre completo y apellido. Y jamás lo borres. Amén. Wow, felicidades. Ahora sí has dado un paso. Ya no tendrás esa vida que tenías, sino que tendrás la vida de Cristo Jesús. Felicidades. Que Dios te bendiga. Y manda este video al que lo necesite. Bendiciones.